y amén. Leamos entonces, hermanos, ahí en el Salmo 138, versículo 8. Y dice la palabra del Señor como está escrita: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desesperes la obra de tus manos. Leámoslo una vez más, hermanos. Léalo con voz fuerte, porque esta es la verdad de Dios sobre su vida. Y dígale: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dan amén, hermano? Dígale una vez más: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces dan gloria a Dios, hermano. Tome asiento entonces. Quiero hablar de eso, hermanos. Para mí es impactante leer este versículo, porque lo leí en uno de los momentos más difíciles, o en los momentos en los que uno siente que no vale la pena seguir haciendo lo que está haciendo, o no vale la pena seguir caminando donde está caminando, hermano. Porque la vida es así, la vida a veces parece como injusta en la vida de las personas. A llegar a tal manera que todos pasamos en cierto punto de secciones y nos sentimos defraudados en el círculo en el cual nos rodeamos, en el círculo a veces de amistades, en el círculo familiar, en el círculo laboral, y por qué no decirlo también en el círculo espiritual en la iglesia, donde nosotros esperamos, hermanos, un avance, nosotros esperamos un reconocimiento, nosotros esperamos recoger un cierto resultado en nuestras vidas, porque precisamente es la razón por la que todas las personas nos esforzamos porque queremos ver un resultado. Nadie se esfuerza solo porque sí, nada más, a llegar a tal manera que las personas que viven sin esfuerzo es porque no tienen propósitos, porque no miran que pueden obtener un resultado. Pero cuando uno tiene propósitos en la vida, hermanos, uno no siente levantarse temprano, no siente el ir de mañana a trabajar. Para uno, cuando tiene propósitos y está esperando un resultado, para uno no es cargado hacer ciertas situaciones o ciertos trabajos que uno sabe que en un momento de la vida van a responder. Pero la realidad es, hermanos, que en muchas ocasiones nosotros nos hemos esforzado por mucho tiempo y pareciera que los esfuerzos caen en vano, pareciera que nadie nota lo que nosotros hacemos, a veces laboralmente. Quizás laboralmente usted es una persona que se esfuerza mucho por que las cosas salgan bien en la compañía o en el lugar donde usted trabaja, pero nadie le da crédito. Los patrones no se fijan, los compañeros de trabajo menos, y nadie le da crédito. Y pareciera que eso, de alguna manera o no, si usted no tiene fortalecido su corazón en quién realmente es usted, eso le decepciona. Y uno termina diciendo: ¿para qué esforzarme tanto aquí en este trabajo? Si al final, cuando habían que promover a alguien, promovieron a otro, quizás al más haragán, ¿verdad? Promovieron al menos responsable, promovieron al que menos hacía. Y usted que se esforzó porque las cosas salieran bien, ni lo tomaron en cuenta, ¿verdad? Ni lo vieron, ni siquiera le dieron un gracias, sino que simplemente no hubo una promoción en su vida. Pero eso mismo es verdad, hermanos, en la familia, por ejemplo. Las esposas se cansan de servirle a los esposos, hermanos, como igual manera los esposos se cansan de servirle a los esposos. Porque a veces ven, hermanos, que esos esfuerzos de estarle sirviendo a una persona no valen la pena, porque de repente usted se esfuerza todo el día en estar trabajando y en llevar el alimento en su casa para que cuando entre por su casa su esposa diga: ahí vienes inútil, ¿vea?
Eso es decepcionante, hermano. Es frustrante, ¿ve? Espero que nunca se lo hayan dicho, ¿ve? Y que si lo pensó su esposa, que por lo menos se quede en los pensamientos, ¿ve? Es decepcionante, hermano. Como también es decepcionante que la mujer se haya esforzado por prepararle algo caliente, algo fresco, y que usted diga: no, no quiero comer eso, no me gusta eso, ¿ve? Eso es frustrante, hermano. Eso lo hacen muchos hombres sin conocimiento, sin empatía, que no se dan cuenta cómo dañan la moral de las personas. Ojalá que no hayan de esos aquí, hermano, no levante la mano, ¿vea? Sino que tienen el valor de decir: no, yo lo que quiero es esto. Claro, hermano, la esposa en amor quizás lo hace, ¿vea? Pero ahí hay una herida que se está abriendo, hermano, y que cada vez se está pulsando más adentro, ¿vea? Entonces, al llegar a un punto, hermana, que quizás la hermana o el hermano muera con esta persona, pero viven vidas frustradas, hermanos. Viven vidas tristes, vidas que por eso, a causa de ello, vienen muchas enfermedades, porque la Biblia dice con toda claridad que el alma triste dice que enferma el cuerpo. Es decir, si quiere usted ponerse enfermo, póngase triste. Después de que usted está triste, después de que usted está estresado, angustiado, afligido, es como abrirle una puerta a las enfermedades, hermano. Ahora, ¿quién entristece a estas personas? ¿Verdad? A veces no es el vecino. En muchas ocasiones no es el compañero o la compañera de trabajo. En muchas ocasiones es la persona con la que usted duerme y aquella persona que es la que supuestamente le ama. ¿Verdad? Entonces, así uno va por la vida, hermanos, sin también no dejar a un lado la cuestión de la iglesia. ¿Verdad? Yo sé que aquí con nosotros y en todas las iglesias hay muchos hermanos y hermanas que se esfuerzan, hermano, que hacen más que el promedio de personas. Siempre hay personas, hermanos, que dan la milla extra en la obra del Señor. Hay personas que hacen más de lo que, si juntamos a 10, no lo han hecho entre los 10, ¿verdad? Y que ellos solos lo han hecho. Pero muchas veces, hermanos, esta persona puede caer también en ese punto donde pasan los años y los días y no es reconocido su labor, ¿verdad? Y si no es reconocido, pues tampoco, hermano, miran que realmente Dios está reconociendo también su favor. Y esto trae como resultado, hermano, el que la persona comience a entristecerse y comience a bajar la guardia. Comienza, hermanos, a decir: no vale la pena seguir haciendo esto. ¿Para qué seguir yendo a traer invitados? ¿Para qué seguir levantando temprano a mi familia y venirla a dejar temprano si al final los hermanos ni agradecen? ¿Verdad? ¿Para qué seguir esforzando a mi familia, que son los primeros que llegan, los últimos que se van? Y al final, ¿para qué? ¿Verdad? Pues es de eso que quiero hablarle, hermano, en esta mañana, ¿verdad? Porque yo creo que aunque usted se haya sentido así angustiado, como también yo me he sentido en muchos días, en muchas ocasiones, yo creo que vale la pena seguir caminando, hermano, y seguir haciendo lo correcto en la vida y seguir dando lo mejor de sí, a pesar de que nadie le agradezca, ¿verdad? Creo que vale la pena, hermano, el que usted siga dando la mejor versión de su vida, aunque hoy por hoy quizás no mire resultados. Pero ¿por qué vale la pena, hermanos, seguir dando la mejor versión como esposo, como trabajador, como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como persona, como amigo? ¿Por qué vale la pena dar la mejor versión de nosotros? Porque hay un Dios en los cielos que es un Dios justo, hermano, y que sobre todas las cosas yo debo de entender que yo no llegaré donde voy a llegar simplemente por hacer lo correcto, hermano, sino que nuestro propósito o nuestro cumplimiento de nuestro destino es y está relacionado con lo que acabamos de leer, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces esto significa que si es Jehová quien va a cumplir su propósito en mí,
Significa entonces que si hoy no he recibido lo que debería recibir por todo el esfuerzo que he hecho, si hoy usted no ha recibido lo que debería recibir por todo el esfuerzo que he hecho, tómelo, hermano, que le será de bendición, porque me fue de bendición a mi vida. Es porque el Señor lo está entrenando, hermano. Es porque usted está en el taller, vea. Es porque para llegar donde el Señor desea que lleguemos, nosotros necesitamos tener muchas transformaciones en nuestras vidas, hermano. Y la manera que nuestras vidas son transformadas es precisamente en estos momentos, vea. David, hermano, era un hombre que es el que precisamente escribe este salmo. Y es él, hermano, el que está diciendo: Jehová cumplirá su propósito en mí, vea. Eso no lo está diciendo cualquier persona, hermano. Y no simplemente porque él es un súper espiritual, no. Lo está diciendo una persona, hermano, que por largos años había sido, como lo llaman algunos, el menospreciado David, el olvidado David, hermano. Y él sabía que si se tratara de nuestros esfuerzos y se tratara de que todos voten a favor de nosotros, mire, nadie votaría por nosotros, hermano. Nadie votaría por nosotros. Pero David entendía que cuando se trataba de la bendición, solo era uno el que votaba, y el que vota es el Dios de los cielos, hermano. Y cuando Él vota, no importa que la demás gente no vote por nosotros, siempre somos elegidos. Siempre llegamos donde tenemos que llegar. Aunque nadie levante la mano, pero si el Dios de los cielos levanta la mano y del voto a nosotros, hermano, Él lo cumple. David sabía, hermano, y comprendía que cuando llegaron a elegir al segundo rey de Israel, al hombre escogido, él era el que menos oportunidad tenía de ser elegido. Él tenía 7 hermanos y él era el 8º hijo de Isaí. Entre sus hermanos, él tenía hermanos de todo calibre, hermano. Tenía uno que hasta el mismo profeta Samuel dijo: este es el nuevo rey de Israel, ¿verdad? El hombre tenía porte, tenía físico, era un soldadazo, hermano, porque los hermanos de David, varios eran soldados. Tenía todo, hermano. Pero el Señor no lo había escogido a él, ¿verdad? El profeta lo había escogido. Tal vez su padre lo había escogido, pero el Señor no lo había escogido, ¿verdad? Y pasaron los 7 hermanos, hermano. Usted conoce la historia, donde pasaron los 7, desfilaron los 7, desde el más fuerte hasta el antepenúltimo. Y hasta Samuel se había quedado como sorprendido, ¿verdad? Porque Dios no le había puesto en su corazón sobre ninguno de ellos que derramar el aceite, hermano. Y es cuando Samuel dice: bueno, ya no hay más hijos, vea, porque el Señor me dijo que aquí es donde iba a estar el nuevo rey y ninguno de estos es, vea. Y es donde su padre dice: no, hay uno que es el menor de los muchachos, vea. Es un chaparro que anda por ahí, vea. Es alguien que lo único que hace bien es cuidar ovejas, vea. Y un cuidador de ovejas no es alguien apto para rey, hermano. Según el medidor de los hombres, un rey debería ser alguien como Saúl, hermano, que la Biblia dice que sus hombros sobrepasaban la cabeza de los hombres de Israel, vea. Saúl tenía porte de rey, hermano. Por eso cuando Saúl murió y Jonatán, David no dijo: murió un perverso, murió alguien que no valía la pena. No, David dijo: han muerto los valientes de Israel, vea. Han muerto los guerreros de Israel. Porque Saúl realmente era un hombre extraordinario, pero David no, David lo único que tenía era su oficio de cuidar ovejas, hermano. Y si hablamos en términos naturales, David no tenía estrategias militares, hermano. Él nunca había ido a la guerra. Él no sabía nada de política. Él nunca había estado relacionado con política. Él no sabía cómo poder, hermanos, guiar o orientar a un pueblo. Él no sabía cómo darle la victoria a un pueblo.
Por lo tanto, si hablamos hagamos una elección a ver si David nadie hubiera votado por él, hermano. Pero David comprende a lo largo de los años que la razón por la que él llega a ser rey no es, hermano, por las ventajas humanas que tenía, sino que él comprende que él llegó a ser rey porque Jehová había cumplido su propósito en él. Y que a pesar de que hasta su padre lo había olvidado, a pesar de que nadie había visto, hermano, lo que él hacía, a pesar de que nadie reconocía lo que él hacía, Jehová tenía propósitos con su vida, y que esto había llevado a que él fuera lo que fuera. Entonces, esto, hermanos, nos enseña muchas cosas a nosotros. Nos enseña que a pesar, hermanos, de que nosotros seamos los más desventajados, y voy a hablar de este país, en este país, es verdad, socialmente, hermanos, quizás pareciera que cada vez nos están cerrando las puertas más y más y más, hermano. Y quizás cada vez usted se siente menos confiado y menos visionado a creer que puede llegar realmente a hacer algo o alguien en este país, hermano. Porque en términos humanos, las cosas no están favorables para nosotros, sino que en términos humanos las cosas están mucho más difíciles para nosotros. Pero eso es en términos humanos, hermanos. En términos de aquel que gobierna todas las cosas siguen su curso, hermano. Y las cosas van caminando como van caminando. Entonces, yo entiendo, hermano, y quisiera que usted lo entendiera de esta manera, porque a mí me gusta reflexionar en la eternidad de Dios. Me gusta reflexionar en el Dios que no está en el tiempo, sino que está fuera del tiempo. Y me gusta, me encanta, me deleita ver a Dios viendo el tiempo desde los cielos. Es algo que a mí me reconforta, hermano. Siempre que vivo momentos difíciles, siempre me gusta ver a Dios arriba del tiempo. Me gusta ver a Dios arriba del tiempo, porque es reconfortante para mí ver que Dios puede ver el tiempo, si esto es el tiempo, puede ver el pasado, puede ver el presente, pero también puede ver el futuro. Pero lo que me reconforta a mí, hermanos, es que por ser un Dios que está arriba del tiempo, Él tiene preparadas las cosas, hermanos, en el tiempo, para mí y para ustedes. David, hermano, no cumplió el propósito de Dios en él porque él realmente hiciera grandes aportaciones para él. No fue por eso, hermano. En verdad, David era un hombre que se había preparado, y quisiera hablarle de eso también. Pero si lo vemos en el tiempo, es Dios, hermanos, que en el tiempo Él determina un día específico, una fecha específica, un hombre específico para que vaya y unja a David. Eso no lo buscó David. Esa persona no la buscó David. Esa persona no estaba en los intereses de David. Esa persona era Dios quien la había colocado en el tiempo, hermano. Y que cuando menos acordó, David se topó con Samuel, hermano. Y que simplemente llega y le dice: mira, a ungirte vengo, ¿verdad? Pero ¿quién ha preparado, hermano, esta bendición para David? ¿Quién ha buscado esta bendición para David? Nadie. Son los propósitos de Dios en mí. Son los propósitos de Dios en usted. Entonces, mire, esta es la realidad de la vida, hermano. Nuestra grandeza no depende solamente de nuestras capacidades y de nuestras fuerzas y de nuestras ventajas. Si eso fuera suficiente, entonces las personas no necesitarían de Dios. Pero todos necesitamos de Dios porque es Él, hermanos, el que hace cumplir sus propósitos en nosotros. Pero no solamente eso, al hacer cumplir sus propósitos en nosotros, Él tiene preparado personas que usted no conoce. Él tiene preparado gente que usted no conoce. Él tiene preparado a personas en el camino que hoy quizás todavía no nos hemos topado con ellas. Hoy quizás no hemos
hemos hablado con ellos, no los conocemos, ellos no están interesados en nosotros, ni nosotros en ellos, pero Dios los tiene en el camino y tarde que temprano estaremos frente a ellos y ellos frente a nosotros, y ellos harán lo que Dios ha determinado que hagan ellos por nosotros, hermano, por nosotros. Y es cuando vienen esos cumplimientos en nuestras vidas, hermano. Es cuando vienen esas cosas grandes en nuestras vidas que usted hace lo que tenía que hacer. Usted sigue dando la mejor versión de usted mismo. Usted sigue haciendo lo que debe de hacer como ser humano. David seguía cuidando ovejas, hermano. Él no sabía por qué lo habían mandado a cuidar ovejas, pero los que han estudiado la vida de David saben que la razón por la que Dios había mandado a David a cuidar ovejas, porque es allí donde David aprende muchas lecciones que tendríamos que hablar nuevamente de ello. Pero entre las lecciones más básicas es que David es allí donde aprende a pastorear a seres que son inofensivos, hermano, y a defender a seres que no le iban a agradecer porque eran animales. Es allí donde David aprende, hermano, a arriesgar su vida por animales que si la arriesgaba, bueno, y si no la arriesgaba igual. Pero es allí donde David toma un carácter que él no necesita que nadie le agradezca. Cuando había que defender la vida de algo, de alguien, él lo hacía, hermano. Eso es lo que hace allí David cuando está cuidando animales. Cuando él está cuidando animales, él aprende, hermanos, a darle un valor al cuidado o a la labor que corresponde hacer. Que mire, yo no sé si usted alguna vez ha estudiado ese asunto de la oveja y el pastor, hermano. En el mundo siempre han existido pastores y rebaños de ovejas. Pero sabe que eso nunca era el trabajo más o de los más miserables que existían. Pero ¿sabe por qué esa labor llegó a tener un gran peso, hermano, y un gran valor? No porque el trabajo había hecho grande a David, porque David había vuelto el trabajo algo grande para él, hermano. Es decir, quien dignificó allí no fue el trabajo a David, fue David al trabajo. De allí algunos han sacado estudios, mira, hermano, que si usted quiere ser grande en la vida, usted no tiene que andar buscando posiciones. Usted no tiene que andar buscando posiciones en la iglesia, ni en su trabajo, ni en ningún lugar. Usted debe de buscar ser grande, porque si usted es grande, lo que usted hace será grande como usted también. Pero el mundo vive creyendo que los títulos lo hacen grande a la persona. Eso no es así. Por eso hay tanta gente miserable en este mundo, porque obtiene títulos grandes, pero ellos no son grandes. Es decir, uno puede ser cualquier cosa, hermano. Uno puede ser ¿qué? Un constructor de cualquier cosa en la construcción. Pero si usted es una persona buena en lo que hace, no es ese trabajo que le va a dar reconocimiento a usted, es usted el que terminará siendo un grande, ¿ve? Que fue lo que hizo David aquí. Ser un cuidador de ovejas nunca había sido algo tan honorable. Pero como David dio lo mejor de sí en cuidar ovejas, ese trabajo se ha vuelto, hermano, y en hablar de ovejas y pastores se ha vuelto tan honorable que no era la realidad. Pero ¿quién volvió honorable ese trabajo, hermano? David. ¿Y por qué lo volvió honorable? Porque él era un hombre que hizo las cosas y que dio lo mejor de sí, aunque eso pareciera que no valía la pena dar lo mejor de sí, ¿verdad? Pareciera que no valía la pena. Usted no lee, hermano, otro pasaje en la escritura que diga cuando un oso o un león venía y tomaba entre sus dientes a uno de mis cabritos, yo iba y lo rescataba de su boca, ¿verdad? Usted no lee, alguien más eso. Podrá leer que dice, yo vi cuando un oso o un león agarró con sus dientes a uno de mis cabritos y vi cómo salió corriendo y yo solo lo estaba viendo, ¿verdad? Eso es lo que puede leer, hermano, porque eso es lo que sucede cuando nosotros no dignificamos lo que hacemos. A nosotros nos da igual que las cosas vayan mal, ¿verdad? Nos da igual que las cosas no mejoren, hermano, que las cosas no se vuelvan de una manera más elevada que lo que deberían de volverse. Entonces David, hermano, cuando dice estas palabras, él
reconoce, hermanos, que está en la posición donde está porque Jehová era el que había cumplido y el que cumplirá su propósito en él. Él sabía, hermano, que tenía miles de enemigos. Habían ejércitos conspirando contra él, habían reinos conspirando contra él. Incluso habían gente en el mismo gobierno conspirando contra él. No solamente eso, su mismo hijo, hermano, su consejero preferido, estaba conspirando contra él. Pero ¿sabe por qué no lo destruyeron y por qué él pudo prevalecer? Porque él murió de viejo y no lo mataron, porque él vivía esperanzado, porque él decía: es que Jehová el que cumplirá su propósito en mí, ¿vea? Y las personas pueden conspirar, y las personas pueden decir, y las personas pueden imaginarse, y las personas pueden hacer lo que quieren, y los gobiernos pueden hacer las leyes que quieran, pero es el Señor el que cumple su propósito en mí, hermano. Es el Señor, vea. Y la enfermedad puede venir, hermano. Las situaciones difíciles pueden venir. El desempleo puede venir, pero es Jehová el que cumple su propósito en mí. Eso es lo que estaba diciendo David. Cuando David dice estas cosas, él no es alguien, hermano, que está hablando solo por hablar. O sea, él es un hombre que tiene tantas amenazas como quizás las que tenemos nosotros hoy. Es un hombre que se siente que en sus propias fuerzas no puede llegar tan lejos, hermano. No sé cuántos se han sentido así, vea. Que uno se ha sentido incapaz, hermano. Se ha sentido realmente desilusionado de la vida, llegar a tal manera que uno se ha decepcionado tanto en muchas ocasiones que uno dice: ya no creo que pueda salir de esta, ¿verdad? Pero es maravilloso y alentador, hermano, cuando usted lee y cuando puede meditar en estas palabras y usted puede decir: es que no depende de mí, no depende de lo que yo he planeado en el tiempo, depende de que hay un Dios en los cielos que me dio vida, que me conocía desde antes que yo naciera, que antes que yo naciera me escogió, me salvó, me puso en su Hijo, y que Él ha preparado todo en el camino. Y aquí hay una línea de tiempo, y quizás hoy estamos aquí nosotros, hermano, y quizás hoy usted se sienta desanimado, pero hay un Dios que ya trazó todo el tiempo, hermano, y en ese tiempo hay cosas que todavía no hemos visto, pero las veremos. Y es por eso que es importante, hermano, nosotros movernos de la tierra donde estamos, porque a veces uno vive en la tierra de la desilusión, hermano, en la tierra del de no se puede, vea. Uno a veces ha establecido su casa, su tienda, como dijo David, en la tienda, en la tierra de la desilusión. Pero es allí, hermano, donde vale la pena uno mover sus estacas, mover su tienda, mover su casa a la tierra de la esperanza, y poder decir, hermanos, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, ¿verdad? Que en el Señor estamos seguros, hermano. Que quizás lo que no tenemos, no lo tenemos todavía, no porque le ha faltado esfuerzo. Quizás usted se está cargando y dice: bueno, si yo me hubiera esforzado más. Puede ser que sí, hermano. Pero a veces el problema no es cuestión de esfuerzo, es cuestión de que necesita llegar en el punto donde Dios diga: Samuel, es hora que vayas y unjas a David, ¿verdad? Y cuando eso llega, hermano, eso nadie lo puede parar. Mire, cuando Dios abre la puerta, eso nadie lo puede cerrar. Por eso, mire, yo siempre me gusta dirigirme a todos los jóvenes. Si le han quitado a la novia o al novio, si no tienen el novio, y si se va a casar con otro, déjenlo, déjenlo a suyo. No ande llorando por el que Dios no permitió que se casara o que se vaya a casar o que sea su novio, porque no era el suyo. Si fuera el suyo, estuviera con usted. Pero si no llega a estar con usted, es porque algo mejor tiene el Señor para usted. Es así la vida, hermano. Por eso, mire, hay puertas que uno no quisiera, hermanos, que se cerraran nunca, ¿verdad? Todos queremos cosas, hermano. Los jóvenes quieren a cierto joven y ese joven mira a otra, ¿verdad? O a otro. Nosotros queremos cosas, hermanos, y se nos cierran puertas. Y uno se desilusiona, hermano, y el joven dice: no, pobrecita de mí, voy a agarrar lo que sea, cualquier loquito de la calle voy a agarrar. No, usted tiene que comprender que hay un Dios en los cielos, hermanos, que tiene planificada su vida,
que tiene propósitos y que la manera en que los propósitos de Dios no se cumplan es que usted viva en la tierra de la duda. Pero cuando usted vive en la tierra de la fe, de la esperanza, hermano, vive en la tierra de su palabra, creyendo que Dios tiene planificado. Mire, en el camino usted va a ir conociendo gente que usted no las tenía preparada, pero el Señor sí. En el camino usted va a ir conociendo cosas, hablando con personas, estando en lugares que usted no los tenía preparados. El Señor los tenía preparados. Yo tengo de recuerdo, fíjese que se lo he contado en otras ocasiones, una foto que me tomé el 2009, hermano. Y por cierto, fíjese, esa fotografía me la tomé con aquel hombre que está allá, con Eliseo, mire, en la isla de Galveston. Fuimos una vez a la playa, hermano, y nos tomamos una foto. Nosotros en la playa y atrás de nosotros estaba el Hotel San Luis, hermano. Yo solo había dormido en camas de petate, hermano. Para mí era suficiente tener una foto de afuera del hotel, hermano. Nunca se me cruzó por la cabeza, hermano. Porque estaba tan pobre en esos días que nunca ni siquiera había soñado que un día iba a ser paso común entrar a ese hotel, hermano. Nunca me imaginé. Jamás, hermano. Pero yo cuando pienso en el tiempo, porque le dije, a mí me gusta pensar en el Dios que está fuera del tiempo, hermano. Nunca me imaginé que Dios hoy me estaba tomando una foto afuera de ese hotel, pero que Dios en el tiempo, como unos 7 años más tarde, fui por primera vez por un retiro de pastores, hermano. Por primera vez, porque ahí hacen los retiros de pastores de la misión. Por primera vez fui a ese hotel, hermano. Quizás para todos los pastores era algo común, quizás un montón de años. Para mí era algo impactante, hermano. Era algo impactante porque con mi esposa era de afuera que nos habíamos tomado esa foto. Y ahora estábamos ahí, fíjese. Si yo le pregunto a usted, ¿fui yo quien lo planeé? No, el Dios del tiempo lo tenía ahí, hermano. El Dios en el tiempo. Y así como yo creo que he estado en muchos lugares porque el Dios del tiempo lo tiene planificado, yo creo que también Dios tiene muchas cosas para usted en el tiempo y que el Dios del tiempo lo tiene planificado. Y es allí donde nosotros tenemos que vivir, hermano, con una fe estable, firme, con una fe establecida en la roca que es Cristo, sabiendo, hermano, que si las cosas están mal ahora, están mal porque están mal, pero que eso no significa que no llegaremos donde tendremos que llegar, sino que significa, hermanos, que el propósito de nuestra vida se cumplirá porque es el Señor quien lo cumplirá, ¿verdad? Y para que se cumpla, hermano, Dios no necesita tanto. ¿Cuánto necesitó David para que se cumpliera su propósito, hermano? Un solo hombre, hermano. Es que uno no necesita tantas cosas, hermano. Mire, una sola persona que usted conozca puede llevarle a los propósitos que el Señor tiene para usted. Usted no necesita tanta gente, hermano. Usted no necesita que todos le aprueben, que todos estén de acuerdo con usted. Si hay algo difícil, hermano, es que la gente no esté de acuerdo con uno. Antes me costaba lidiar con eso, fíjese. Porque eso le trae a uno grandes decepciones, hermano. Le trae decepciones cuando usted tiene buenas intenciones y las personas lo miran por el otro lado, ¿verdad? Pero después entendí, hermano, que es que las personas no tienen que estar de acuerdo con usted. No tienen que estar de acuerdo con sus planes ni con sus proyectos. No tienen que estar de acuerdo de cómo usted hace las cosas. Porque cuando buscamos nosotros que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros, nos olvidamos, hermanos, que las personas jamás podrán llevarnos donde solamente el Señor nos puede llevar, hermano. Las personas no pueden. Nos pueden ayudar las personas. Hablemos de lo más cercano, hermano. Yo puedo llevar a mis hijos hasta cierto punto, pero hay un lugar donde solo el Señor los puede llevar, hermano. Yo quisiera llevarlos más lejos, pero realmente a lo grande solo el Señor los puede llevar, ¿verdad? Y igual es usted como padre. Usted quisiera quizás hacer mucho por sus hijos, pero hay lugares que solo el Señor los puede llevar, ¿verdad? Entonces, mire, cuando hablamos de esta frase, Jehová cumplirá su propósito en mí, esto no solamente también es alentador para nosotros, sino que también es alentador para nuestros hijos, como le acabo de decir, ¿verdad? Porque
No siempre los hijos salen como uno quisiera, hermano. A veces los hijos salieron como usted cuando estaba joven, perverso, ¿verdad? Y usted quisiera que sus hijos fueran o sean como es ahora usted, pero recuerde que usted ya está viejo, pues. Ya tiene 40 años, ¿verdad? Ya vivió lo que vivió, pues. Es que uno olvida cómo era cuando estaba joven, hermano. Uno demanda cosas de los jóvenes, pero se le olvida cómo era uno, ¿verdad? Y uno dice, este cipote me salió malo. No. A veces es menos que lo que nosotros fuimos cuando teníamos 20 años, hermano. Entonces, pero ¿cuál es nuestra esperanza como padre, hermano? Cuando uno tiene un hijo descarriado, por ejemplo. O cuando su hijo no es tan orador como usted quisiera. O cuando su hijo no es tan espiritual como usted quisiera. O cuando su hijo no es una persona que es un hombre o una mujer de fe como usted quisiera. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Mire, uno como padre, yo me imagino que debe ser frustrante, hermano, uno querer que los hijos entiendan lo que uno entiende y que ellos no vivan cosas que no deberían de vivir, cuestiones de dolor. Y uno cuando los mira en el campo natural a los hijos, si tiene un hijo descarriado, cualquier padre se imagina y uno dice, no, este cipote, donde va a acabar tarde que temprano es muerto, preso en un hospital. Y uno a veces como padre se decepciona, hermano, y se siente entristecido porque mira la impotencia de ese hijo, mira cómo ese hijo no puede llegar a nada en esa condición que está. Pero es ahí donde vale la pena esta porción, hermano. Dice que el justo vivirá por su palabra, hermano. Y es allí donde vale la pena esta frase. Y ojalá que usted la recuerde todos los días de su vida. Nuestros hijos no llegarán donde nosotros simplemente podamos llevarles, hermano. Si mis hijos llegaran donde yo los puedo llevar, entonces no llegarían tan lejos. No llegarían tan lejos. ¿Y a dónde los puedo llevar yo, hermano? Básicamente ya estoy limitado para llevarlos más lejos. Solo creo una verdad, hermano, que Jehová cumplirá su propósito en mis hijos, ¿verdad? Jehová cumplirá su propósito en sus hijos, hermano. Y que tal vez ahora no parezca, hermano, que van para algún lado sus hijos, ¿verdad? Tal vez ahora parezca que sus hijos van camino al revés, hermano, y que van caminando para atrás y que cada vez se van descomponiendo en más, ¿verdad? Pero es allí donde la fe tiene un valor, hermano, y es allí donde la fe tiene un poder, es allí donde la fe tiene un significado, y es que a pesar de lo que usted vea, usted debe seguir creyendo y confesando, Jehová cumplirá su propósito en mis hijos, ¿verdad? Jehová cumplirá su propósito en mis hijos. Y quizás su hijo no sea el mejor y quizás cada vez vaya más malcriado que nunca y cada vez va más contestón que nunca. Pero no se quede con lo que su hijo es, quédese con lo que la palabra dice, hermano. Y la palabra dice que Jehová cumplirá su propósito en nosotros, vea. Jehová cumplirá su propósito en mi familia, Jehová cumplirá su propósito en su familia, Jehová cumplirá su propósito en esta iglesia, Jehová cumplirá su propósito en nuestra vida, vea. Y aunque ahora las cosas estén mal, hermano, y aunque ahora las cosas estén difíciles, pero David entendía, hermano, que él estaba donde estaba porque hay un Dios que gobierna los cielos y la tierra, ¿verdad? David entendía, hermano, que cuando nadie lo miraba, él seguía siendo un hombre, hermanos, que seguía haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces de David nosotros podemos aprender, hermano, no solamente que Dios cumple los propósitos en la vida de las personas, podemos aprender que cuando David era el menospreciado David, el olvidado David, cuando David nadie lo miraba. Me encanta leer, hermano, lo que dice ahí el primer libro de Samuel, ¿verdad? En el capítulo 17, versículo 34 en adelante, ¿verdad? Cuando él mata a Goliat, él tiene una conversación con Saúl, ¿verdad? Y él le dice, mire, rey Saúl, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, ¿verdad? Y yo siempre las he cuidado, ¿verdad? Sea oso, sea león, que viniera por ellas y las tomara en su boca, yo se las quitaba de su boca y las defendía, ¿verdad? Y si el león venía contra mí, le dice, yo lo agarraba en las quijadas y lo mataba, ¿verdad? Entonces quiero decirle algo, le dice.
el mismo león que me salvó, o el mismo Dios que me salvó de la boca del león y del oso, es el mismo que me salvará de la mano de este gigante. Entonces mire, David, hermanos, hizo lo correcto cuando nadie le miraba. David hizo lo que tenía que hacer cuando nadie lo admiraba, hermano. David siguió siendo un hombre correcto, esperando en el Señor cuando nadie lo miraba, hermano. Y es por eso que quiero finalizar diciéndole, mire, los propósitos en su vida es el Señor quien los va a cumplir. Pero no desmaye, hermano. Quizás hoy usted haga muchas cosas en su trabajo, quizás usted sea la persona que más le echa el hombro a su patrón, a su compañía, donde sea que trabaje, ¿verdad? Y quizás no le reconozcan, hermano. No se deje engañar por el enemigo, ¿verdad? No se deje aconsejar por el enemigo, no se deje aconsejar por la envidia, por el egoísmo. No deje que el egoísmo sea su consejero y que le diga, no hombre, no estés haciendo eso, otros están lucrando con eso. No deje. Mate los leones, mate los osos. Defienda lo que tenga que defender hoy. Nadie lo está reconociendo, no importa. Lo está preparando para que usted sea realmente un hombre capaz, una mujer capaz de defender un pueblo. Es donde nadie miraba a David, que David aprendió a defender de gigantes a las ovejas, hermano. Cuando David llega ante Goliat, él ya venía preparado, hermano. Él no fue con Goliat que aprendió a botar gigantes, hermano. Ya venía de agarrar mandíbulas de leones. Pero esas mandíbulas de leones no las agarró en público. Ya venía, hermano. Entonces, iguales nosotros, hermano. Mire, si no hemos llegado donde el Señor ha dicho que llegaremos, y cuando digo que ha dicho, hermano, yo siempre apelo a aquello que el Señor ha puesto en su corazón, ¿verdad? Yo creo con toda certeza, hermano, que, bueno, la iglesia ha enseñado por algunos años que pensar en grande es pensar en la carne, hermano. Yo no sé de dónde han sacado eso, ¿verdad? Pero yo creo que pensar en grande, o cada uno como piensa, es el Señor el que ha puesto esos designios en nuestras vidas, hermano. A llegar a tal manera que por eso hace la diferencia entre un niño y un adulto. Los niños, hermanos, siempre piensan en grande, a no ser que los papás les vayan matando esa grandeza, ¿verdad? Pero si usted le pregunta a un niño, con facilidad le dice que quiere ser astronauta, hermano. Con facilidad le dice que quiere ser piloto de avión, ¿verdad? Con facilidad le dice que quiere ser doctor cuando sea grande. Es el papá el que se encarga de matarle esa grandeza que hay en él y que le dice, no, ahí no puede llegar tú, ahí no puede llegar tú, eso es para otro, eso no es para nosotros, nosotros somos pobres, somos miserables, tenemos que vivir pobres toda la vida, ¿verdad? Es el papá, hermano, es la mamá, ¿verdad?, la que mata las esperanzas de los hijos. Es por eso que nosotros debemos de tener cuidado, hermano. Ahora, la grandeza que hay en estos niños, hermano, si yo le pregunto a usted, ¿quién le enseñó a ese niño a pensar en grande? Nadie, hermano. Por naturaleza el ser humano trae grandeza cuando nace, hermano. Usted no oye un niño que diga, mire, yo quiero vivir pobre toda la vida, ¿verdad? No, es cuando va creciendo que las personas se van convenciendo que no se puede. Pero niños todos pensamos en grande. No sé si pensaba en grande usted, hermano. O sea, pensar en grande era cuando jugábamos. ¿Se acuerda que nos montábamos en una vara y andábamos corriendo y creíamos que decía el caballo que íbamos a tener, ¿verdad? Porque pensábamos en grande, hermano. Hoy andábamos montados en una vara, pero creíamos que íbamos a andar un buen caballo, hermano. Y cosas así, ¿verdad? Esa medida pasa el tiempo, que esa grandeza va muriendo, a llegar a tal punto que las personas, cuando llegan a los 20 años, a veces ese espíritu de grandeza está tan socavado, hermano, que el cipote ya no quiere estudiar, ¿verdad? No sabe qué estudiar y no quiere llegar a nada en la vida. No quiere llegar a nada, ¿verdad? Porque ese espíritu de grandeza se va muriendo, ¿verdad? Ahora,
Yo entiendo que no todos tienen que estudiar, hermano, porque quiero que tenga claro este asunto, ¿verdad? O sea, es como que yo diga todos van a ser pastores. No, yo creo que van a salir pastores entre nosotros, pero creo que no todos van a ser pastores, hermano. Igual es el estudio. El estudio, yo creo que muchos van a enriquecerse a través del estudio, o van a vivir bien a través del estudio, pero también creo que muchos no van a estudiar y también van a vivir bien, hermano. O sea, hay muchas maneras de que Dios puede bendecirle, ¿verdad? Pero el punto no es tanto si estudia tal vez o no estudia. Yo creo que el mayor problema de los jóvenes no es si se graduaron o se van a graduar de algo o no. Yo creo que el mayor problema de los jóvenes es que no hay grandeza en ellos, hermano. No quieren nada, ¿verdad? No buscan nada, no van para ningún lado, no desean nada, hermano. Los que tuvimos la oportunidad de venirnos aquí, yo me vine de 20 años, hermano. ¿Por qué nos venimos para acá así de jóvenes, ¿verdad? De 20 años. No, porque teníamos sueños de grandeza, hermano. Nosotros creíamos que al venir aquí íbamos a hacer una casa, íbamos a tener un carro, íbamos a vivir bien. ¿Sí o no, hermano? Por eso nos venimos, hermano. Por eso es bien peligroso traer los hipotes jóvenes, porque no saben a qué los trajo uno, ¿verdad? Y piensan que a sufrir los trajo este país, hermano. Entonces, esa grandeza, hermano, que hay en usted, lo estudiamos hace algunos meses, no sé si se acuerda, hermano. Para mí es el propósito de Dios en usted, ¿verdad? Es decir, si usted quiere saber cuál es su propósito, váyase hasta allá bien atrás, ¿verdad? Y recuérdese cuáles eran sus anhelos cuando tenía 5 años, 8 años, 10 años, cuando usted no estaba estorbado de la vida, ¿verdad? Y cuando usted ve, ahí usted puede ver los propósitos que traía desde que nació. Hoy que ya está grande, esos propósitos de nacimiento se fueron quedando, hermano. Y es eso lo que habla el salmista. Él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo no dudo, hermano. Es que el Salmo lo dice, fíjese. Yo no dudo que David soñaba con ser rey. Allá en las ovejas, hermano. El Salmo lo dice. Dice que David oraba y decía, yo le haré casa al arca de Jehová. ¿Vea? Y lo dijo ahí en esas montañas, hermano. Para que usted más o menos se haga una idea de lo que David pensaba. Porque a veces uno cree que pensar en grande es ir en contra de la voluntad de Dios. No, hermano. David, antes de ser rey y ser ungido de rey, dice que él ya pensaba, soñaba, anhelaba que un día él fuera el que le hiciera casa al arca de Jehová. ¿Vea? Esas son cosas que David mismo traía en su corazón, hermano. Ese propósito que David nunca lo dejó, porque si usted lee los salmos, David siempre fue un amante de la presencia de Dios y del arca. El Señor se encargó, hermano, de que se cumpliera en él. No lo hizo él, pero lo hizo su hijo. Pero él recogió todo el oro, él dejó todos los planos. Es decir, no logró ver todo lo que quería ver. Pero si, vamos a verlo de este cuadro, miren, si el propósito de David, él entendía que era un día hacerle arca a la casa de Jehová, el Señor dijo, entonces tú eres el próximo rey, ¿vea? Porque solo un rey me puede hacer arca, casa, ¿vea? Así fue como David lo escogieron, hermano, por los propósitos que habían en él, ¿vea? Entonces, mire, es Jehová, hermano, el que cumplirá los propósitos en nosotros. No necesita tanto, hermano. No necesita conocer miles de personas. No necesita hacer demasiadas cosas. Es tan fácil el propósito de Dios en nuestras vidas como que hoy estamos como estamos y mañana podemos amanecer ricos, hermano. Podemos amanecer felices, gozosos, saludables, sanos. Y eso se lo puedo mostrar en la Escritura. Dice el capítulo 3 del libro de Hechos, 40 años habían llevado un hombre a una puerta a que mendigara. 40 años, hermano. Se acostó como todas las noches y se levantaba todas las mañanas y lo llevaban a que fuera a estar mendigando una moneda. ¿Ve? Él nunca se imaginó, hermano, que en el tiempo
a los 40 años, Dios le iba a dar el poder a un hombre llamado Pedro. Y nunca se imaginó, hermano. Yo a veces, a mí me gusta ser imaginativo cuando leo la Biblia, fíjese. Me gusta imaginarme el cuadro de cómo pudieron ser las cosas, ¿verdad? Yo creo que él nunca se imaginó, hermano, esa noche al acostarse, que el siguiente día iba a andar brincando por todo el templo, hermano. Nunca se imaginó. Sino que eso lo tenía el Señor, hermano, en sus propósitos. Porque Pedro podría estar en cualquier lado, hermano. Pero simplemente lo llevaron como todos los días, hermano. Lo sentaron. A saber a qué hora lo llevaban. Pedro pasó como las 9 de la mañana y se le quedó viendo, hermano. Mira, le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo para ti, vea. En el nombre de Jesús, levántate sobre tus pies, vea. ¿Cuánto necesitó, hermano? Un solo hombre, una sola persona que Dios le haya dado lo que él necesitaba, vea. Así es Dios, hermano. Dios no necesita millares de personas. Solo a Pedro le dio el poder y lo levantó el día menos esperado, hermano. Es por eso, miren, que nosotros debemos de vivir con esperanza, hermano. Mover su casa a la tienda de la esperanza y poder decir, el Señor cumplirá su propósito en mí, ¿ve? Las cosas van a cambiar porque Él cumplirá su propósito en mí, ¿ve? Cuando usted menos acuerde va a estar sano. Cuando usted menos imagine, el dolor que le había amedrentado por años desaparecerá. Mire, he leído bastantes cosas, hermano. Pero leí de un hombre que le salió un hongo, hermano, en la espalda, y de esos hongos que van creciendo, ¿va? Y van cambiando la piel y la van poniendo como, aquí le llaman, ¿cómo le llaman esto? Eczema le llaman aquí, ¿no? Pero él era un hongo tremendo, hermano, un poco mayor que el eczema, ¿verdad? Porque el eczema viene y desaparece. Pero él le iba creciendo, hermano, y le iba creciendo, y le iba creciendo. A llegar a tal punto que el médico le dijo, mira, está incontrolable este asunto, no hay manera de que pueda ser sanado de tu piel. Entonces este hombre, hermano, había oído acerca de la Santa Cena y dice, comenzó a tomar la Santa Cena todas las noches, hermano, y a recordar el sacrificio de Cristo, ¿verdad? La sorpresa de él es que un día se acostó, hermano, y el siguiente día la piel amanece limpia, ¿verdad? Y él cuenta ahí en su libro, hermano, que él no sabe cómo fue que sucedió, lo que sí sabe es que el Señor lo limpió, hermano. Entonces, así es Dios. Yo creo que Dios, hermano, cuando usted pone su esperanza en Él, puede hacer que no lo haga en mi tiempo, hermano, puede hacer que no lo haga en su tiempo, pero Él lo hará, hermano. Él tarde que temprano obrará, tarde que temprano le sacará de esa situación y de esa adversidad, tarde que temprano usted ya no estará en la tierra de la desesperación, ¿verdad? El problema es que nosotros queremos probar 2 semanas y si no pasa nada en 2 semanas uno dice, no funcionó. No, hermanos. Quiero que sepa que yo no estoy hablando de que pruebe algo. Estoy hablando de un estilo de vida, hermano. O sea, yo no estoy hablando, mire, haga un mes esto. No es una receta que le estoy dando, hermano. Estoy hablando de un estilo de vida que usted se pueda levantar por las mañanas y diga, el Señor cumplirá su propósito en mí, vea. Ese salmo es maravilloso, hermano. Ahí está una alabanza que todos cantamos, hermano. No sé si ya lo leyó, vea, porque hay gente que lo está leyendo cuando yo estoy predicando, hermano. Donde dice, te cantarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, vea, porque han oído los dichos de tu nombre. Ese salmo es, miren. Así es que, amados, termino diciéndole, Jehová cumplirá su propósito en ustedes. ¿Cuántos lo creen, hermano? Si lo reciben, entonces póngase sobre sus pies, hermanos. Quiero orar por usted.